Bueno, yo leía esto, hermano, y le oraba al Señor y le decía, Señor, qué rica porción de tu palabra y en estos versículos, hermano, porque vemos que Cristo, anterior a esto, en el capítulo 16, en el capítulo 17, o sea, en el capítulo 15, perdón, eh, viene haciendo una serie de milagros el Señor, viene haciendo una serie de milagros y el Señor dentro del grupo de los discípulos, habían 3 discípulos que siempre andaban como más, eran como más intencionales ellos, y el Señor, ellos eran como los representantes del grupo. O sea, eran 12 discípulos, pero en realidad cuando el Señor quería mostrar algo o quería hacer algo, siempre andaba con estos 3, que era Pedro, Juan y Jacobo, que es Santiago, que era el hermano de Juan, con estos 3. Entonces, en el capítulo 15, en el capítulo 15, vemos que el Señor viene haciendo milagros, viene alimentando a la multitud, sanó a muchos, dice la Biblia, está la alimentación a las 5.000 personas, pero también vemos, después en el capítulo 16, que Pedro hace una afirmación. Pedro era una persona, hermano, era una persona muy rápida, muy impulsiva, era una persona muy extrovertida, era una persona eh, fácil de reaccionar ante cualquier pregunta, cualquier cosa, él estaba ahí. Aunque se equivocara, él siempre tenía esta actitud, tenía una personalidad única que hoy día usted puede darse cuenta, ¿cierto? Uno puede de repente leer a las personas y decir, esta persona, ¿cierto? Es extrovertida, esta no, esta es para adentro, es introvertida, este es más callado, este es más rápido, este es más... Bueno, Pedro era una de las personas así como, nosotros le decimos así como, ¿cómo se puede decir? Despierto, o como más... aunque se equivocara, ¿cierto? Entonces, nótese que el Señor, miren hermanos, con cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta. Y Dios no anula la personalidad de sus hijos. Al contrario, Él las pule. ¿Para qué? Para poder ser utilizada en la obra del reino, en la edificación de la iglesia, en la construcción de lo que Dios está haciendo. Entonces, Pedro era una persona impulsiva, era una persona que trataba de ir primero siempre. Un espíritu de liderazgo, un espíritu, hermano, de ir siempre adelante, de responder siempre, de ir a la primera. Cuando el Señor se les presentó como fantasma en el mar, Juan, que le decían el hijo del trueno, que era un tipo, hermano, con un carácter feroz, no fue capaz de decir al Señor, Señor, yo camino sobre la agua. No, Pedro se levantó. Pedro dijo, si eres tú el que está ahí caminando en el mar, manda que yo vaya a ti, ¿se acuerdan? Y Pedro fue caminando y caminó sobre las aguas. Entonces Pedro era una persona impulsiva, era una persona que le gustaba lo nuevo, le gustaban los desafíos, las preguntas difíciles, ¿cierto? Era una persona intrigante también. Así que vemos aquí que el Señor Jesús, hermano, miren, en el capítulo anterior, Él desarrolla lo que se llama la transfiguración. Y lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte alto, dice la Biblia, y allí los lleva, y cuando los lleva allí, dice la Biblia que el Señor se transfiguró como el sol, era una persona, hermano, se resplandeció como la nieve, era su cuerpo, era, hermano, era un adelantamiento de la persona del Señor Jesús tal como Él es. Entonces, esta visión la tuvieron 3 personas, Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos estaban ahí mirando, ¿cierto? Y Pedro fue el primero que reaccionó y dijo, Señor, bueno que estemos aquí, qué bueno que estamos aquí. Esto, voy a hacer una enramada aquí, voy a hacer unos lugarcitos, porque el Señor se transfiguró. ¿Y saben qué se le apareció? Se apareció Elías y se apareció Moisés. Y entonces Pedro tomó la iniciativa, como siempre, y dijo, bueno, yo quiero que ustedes se queden en el fondo, era lo que estaba deseando, porque se apareció Elías y Moisés. Hermano, tremendo, ¿cierto? Porque esto, Pedro era una persona que venía de los celotes, era una persona celosa de la ley. De ese grupo de religiosos venía Pedro, Pedro el celote. Entonces, Pedro amaba la ley, amaba a los profetas, lo que estaba escrito en el antiguo pacto lo amaba. Imagínense cuando Cristo estaba resplandeciendo ahí en el pináculo del monte y se le apareció Elías y Moisés. Estaba en su salsa o en su gloria. Es como aquellas personas que cuando dicen, este predicador sí que a mí me gusta, o este de los buenos, que este predica la senda antigua, este va al hueso nomás, ¿cierto? Hay gente que tiene
que tiene sus prioridades o tiene, ¿cierto?, su Preferencia. gusto Su mirada. con respecto a la palabra de Dios, ¿cierto? Algunos dicen, a mí me gusta más dura, no, a mí me gusta más explicada, no, a mí me gusta más serena, a mí me gustan los estudios, a mí me gustan, ¿cierto?, los discipulados, me encantan. Bueno, Pedro amaba la ley. Y por tanto, cuando se apareció Elías y se apareció Moisés, ¿saben quién era? Representaba la ley. Toda la ley la representaba Moisés. Oh, un deleite para Pedro. Y Elías representaba a los profetas del antiguo pacto. Otro deleite, el tipo no había qué hacer, pues estaba vuelto loco ahí en el monte, buscando qué hacer para que se queden. Y mientras estaba haciendo eso, mientras estaba hablando, dice la Biblia, que vio una voz del cielo y el Padre le dice en el versículo, perdón, en el capítulo 17, miren, para que lo leamos un poquito. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es, 17:4, miren, para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero mientras él estaba aún hablando, una nube de luz lo cubrió, miren, los cubrió a ellos. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. O sea, hubo una voz del cielo, que era el Padre, y que mientras Pedro estaba afanado haciendo, ¿cierto?, para que la ley se quede, para que los profetas se queden, ¿cierto?, vino una voz del cielo y le dice, este es mi hijo amado. Y que era el Padre hablando. No dijo, esta es la ley que amo, ni los profetas que amo están aquí. Dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito, en quien me derrito, ¿cierto? A él oíd. Esto lo dijo el Padre. Y cuando Pedro alzó su mirada de nuevo, ya no estaban ellos. No estaba Moisés ni estaba Elías. ¿Saben quién estaba? Solamente el Señor Jesús resplandeciendo. ¿Qué significa esto? Que Pedro confiaba en la ley, confiaba en los profetas, confiaba en lo que él sabía, en lo que él, hermano, practicaba como religión, pero el Señor le quitó todo su estigma, todo lo que él pensaba, toda su filosofía, toda su estructura religiosa en la cual él podía llevar, ¿cierto?, el evangelio según él, para poder agradar a Dios. Dios se lo quita, se lo saca, lo reestructura completo, lo resetea como los computadores, ¿cierto? Le saca el chip, el hermano lo formatea completo, lo da vuelta y le dice, aquí está mi hijo, te lo presento. Te lo presento. Él es. Sí. En él me deleito y quiero que solamente lo oigas a él. Ya la ley fue, porque se cumple en mi hijo, los profetas fueron, porque todo lo que hablaron los profetas es acerca de esta persona que está aquí. Sí, amén. Pero Pedro, ¿sabe lo que hizo? Se apresuró. Pedro era una persona impulsiva totalmente ante cualquier cosita. Ahí andaba, ahí andaba, ahí andaba. A la guaite, como se dice, ¿cierto? De poder actuar, de poder meterse, de poder ser el primero. Aquí estoy yo, no, yo soy el que habla primero, ¿cierto? Sí. Los demás, manténganse atrás mío, porque yo dirijo el barco aquí, ¿cierto? Y tenía ese espíritu, Pedro. Entonces el Señor, vemos, hermanos, miren, que vemos esta posición en la que Pedro está, en que el Señor, miren, el Señor le da una visión a Pedro, ¿cierto? Pero anterior a esto, Pedro hace una confesión. En el capítulo 16, versículo 13, miren. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaba Jesús hablando. Entonces, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, miren, Pedro ya es respondiendo aquí. Pedro dijo, tú eres el Cristo, le dijo, mira, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, ¿cierto? Entonces Pedro, miren, hermano, no solo tuvo la visión en el monte de la transfiguración de Cristo, sino que también tuvo una revelación de Dios, del Padre, porque el Señor le dice después, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿cierto?, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro, miren, hermano, tuvo una revelación de quién era Jesús, pero también tuvo una visión de él. Pero no nos basta solamente con esto. No nos basta solamente con que Cristo se nos haya aparecido a nosotros tal cual Él es, ¿cierto? Porque todos lo conocemos acá al Señor, ¿cierto? Amén. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice la Biblia que Él resplandeció en nuestros corazones, que Él, ¿cierto?, vino a amanecer en nosotros, que tenemos la vida de Dios, que ahora lo podemos ver, lo podemos disfrutar, ¿cierto? Y lo tenemos hoy día al Señor
lo podemos ver, tenemos la visión de Él en nuestro interior. Y tenemos la revelación de que el Padre dice a nuestro espíritu, junto a su espíritu con el nuestro, de que somos hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces ya tenemos una visión y tenemos una revelación de quién es Cristo. Dicho esto, hermano, entonces ahora se viene algo importante, porque no solo basta con esto, sino que tenemos que vivir a Cristo en la práctica. ¿Cierto? O sea, tenemos que vivirlo en nuestro diario vivir. Pablo dijo, lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él podía decir, por ejemplo, Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé ser pobre, sé ser rico, sé lo que es tener, sé lo que no es tener, sé lo que es pasar hambre, pero sé también vivir en la abundancia, lo sé todo. Sé lo que es estar enfermo, lo que es ser condenado, sé lo que es ser aplaudido. Y el tipo, ¿cierto? Se las sabía todas, pero ¿por qué podía permanecer? Él dijo, yo siempre estoy con gozo. Siempre estaba gozoso. ¿Por qué? Porque él aprendió a través de todo esto, que para nosotros son problemas, ¿cierto? Él aprendió a vivir a Cristo en la práctica. En la práctica. Y no solamente lo tenía revelado, no, él lo vivía. Entonces los religiosos, la mayoría de la gente que es religiosa, hermano, solamente tiene a un Cristo revelado y la visión de lo que Él es, pero no lo vive en la práctica, en su diario vivir. Si el Señor dice que eres hijo, las personas se sienten que no son hijos de Dios, no se sienten amados, no se sienten salvos. El Señor dice, yo soy tu salvación, yo soy la vida en resurrección. Y la gente no se siente amada por Dios. No disfruta las promesas, no disfruta la justificación, no disfruta que la salvación es por fe, no disfruta que somos herederos y coherederos con Cristo, no disfruta que estamos sentados en los lugares más altos, que la muerte fue vencida, que Satanás fue vencido y que tenemos la victoria en Cristo Jesús, y no lo disfruta. Solamente en la lectura, ¿cierto? Solamente lo tienen por conocimiento. Entonces, dicho esto, miren, dice, cuando llegaron a Capernaum, porque andaban en un viaje misionero, entonces vinieron ahora, miren, a Pedro. Vinieron a Pedro. Los que cobraban las 2 dracmas. ¿Quiénes eran estas personas? Miren, de hecho del círculo judío se había establecido en Éxodo capítulo 30, se había establecido que Dios le había dicho a Moisés que para el mantenimiento del templo que habían hecho, tenían que pagar un impuesto que era un impuesto interno, pero era un impuesto del mantenimiento del templo de Dios. El templo era gigantesco y había que mantenerlo, había que hacer aseo, había que comprar utensilios, había que ministrar con los levitas y todo. Había gastos que hacer. Entonces cada judío tenía que pagar un impuesto. Ahora Pedro le dice, ahora ellos van a cobrar este impuesto. Miren, estas personas que estaban a cargo de cobrar los impuestos, y le dijeron lo siguiente: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él no lo pensó. Miren, él conocía ya que tenía la revelación de quién era Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero también tenía la visión de él, el Cristo glorificado, que se le apareció, que tenía que escucharlo a él oír. El Padre ya le había dicho, miren, hermano, en el monte, escúchalo a él, óyelo a él, no hables por tu propia cuenta, no te apresures, pídele la opinión a él. Es como cuando nosotros tomamos una decisión, pero no le preguntamos a Dios si está bien lo que estamos haciendo, ¿cierto? Llegamos y decidimos, llegamos, hacemos, y después metemos las patas en los caballos y decimos, ¿por qué no oré? ¿Por qué no le pregunté al Señor? ¿Por qué no pedí un consejo? ¿Por qué no le pregunté a la hermana? ¿Por qué no le pregunté a mi mamá? ¿Por qué no le pregunté a mi papá? ¿Cierto? Y uno cae y uno se equivoca. ¿Pero por qué? Porque Pedro nos representa a nosotros aquí en la práctica para vivir al Señor. Somos hijos, somos redimidos, somos perdonados, está bien. Estamos en Cristo, está bien. Tenemos la Biblia, está bien. Tenemos la doctrina, está bien. Pero en la práctica es donde nos caemos. Y Pedro aquí se apresuró a responder, miren. Los tipos fueron a pillarlo, pero lo pillaron justito a él. Y le dijeron, tu maestro no paga los impuestos del templo. ¿No los paga él? Y Pedro sacó pachorra para defender a Jesús. ¿Cómo que no? Sí, si los paga, ¿cierto? Y al entrar en la casa, ¿cierto? Pedro estaba afuera, es como que estuviera en la calle acá y Jesús está enseñando aquí. Y Pedro estaba ahí en la calle. Entonces lo pillaron afuera los judíos y le preguntaron. Entonces dijo, sí, sí paga. Y se vino a abrir la puerta para echar a decirle al Señor Jesús. Y entonces miren, y al entrar él en la casa, el versículo 25, Jesús le habló primero. Miren, si hay algo que el Señor, hermano, es especialista, hermano, con nosotros, en hacernos callar. Y que dejemos de tararear tanto. Es como cuando el joven rico, ¿cierto?
Es como cuando el hijo pródigo le pidió toda la herencia a su papá, ¿se acuerdan? Y el tipo se fue a un lugar lejano, gastó todo lo que tenía, y después cuando estaba comiendo con los cerdos, se levantó y dijo, voy a ir a la casa de mi papá y voy a hacer esto. Le voy a decir, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y empezó él a armar un cuento en su mente, ¿cierto? De lo que le iba a decir al padre, ¿cierto? Entonces cuando se paró de ahí, fue a la casa del padre, pero ¿sabe qué? Cuando llegó a la casa del padre, el padre estaba afuera y el padre no lo dejó hablar, sino que el padre se le echó encima al tío. Le dijo, ¿para qué? No necesito palabras, ¿y para qué me vas a decir lo que hiciste, lo que no hiciste, y si estáis bien, si estáis mal, si yo sé cómo estás? Entonces no necesito que digas nada, porque hermano, antes que esté la palabra en nuestra boca, dice la Biblia, Dios ya lo sabe todo. Amén, así es. Dios conoce nuestra vida, conoce nuestra entrada, conoce nuestra salida, conoce nuestros días, conoce el día que nacimos, el día que Todo vamos lo a morir. conoce, Señor. Él conoce los cabellos que están en nuestra cabeza y cuando se cae uno, Él sabe cuántos quedan. Él conoce, hermano, si cae una hoja de un árbol, dice la Biblia, fue la voluntad de Dios. No hay nada que se mueva sin que Dios no lo sepa. Esto es extraordinario. Entonces Pedro, el Señor sabía, el Señor Jesús sabía. Yo creo que el Señor Jesús cuando echaron a la casa, yo creo que lo dejó afuera, le dijo, Pedro, pégale una barrita por el patio, ¿cierto? Porque sabía que iban a venir a cobrar. Entonces era para probarlo. Porque Pedro era como nosotros, que teníamos la doctrina, que somos lloros, ¿cierto? Y miren, hermano, en la doctrina, en la teología, todos decimos que somos salvos por gracia, ¿cierto? Que somos salvos por la fe en el Señor Jesús. Todos lo creemos, sí, porque está escrito. Pero en la práctica, si vemos que una persona cae en un pecado, dudamos de su salvación. En la práctica, ¿sí o no? Entonces la teología, ni un problema, pero en la práctica, ¿por qué lo dudas? Entonces la práctica en donde nosotros tenemos que aplicar, no, pues si el Señor lo ama, pues si el Señor ya lo salvó, pues Amén. puede a lo mejor disciplinarlo, el problema de él con Dios, pero Sí. ese hombre es salvo. Esa Amén, persona recibe sí. Cristo, él es salvo de una vez para siempre. Sí. Claro. Y así somos nosotros también, ¿cierto? Por más errores que cometamos, por más mal que nos veamos, por más sucios que nos sintamos, hermano, Dios nos ha amado eternamente. Así es. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos, Amén. nos hizo perfectos para siempre, dice la Biblia. Amén. Entonces, miren, él le dijo sí paga impuestos. Y al entrar a la casa, Jesús habló primero. No dejó que hablara más. Ya Pedro, ¿sabes que necesito que te calles? Me tienes mareado. Sí, me tienes mareado. Jesús le habló primero. Estos detalles que da la Biblia son tan hermosos, hermano, porque miren, dice, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Pedro venía, ¿cierto? Ya venía atorado para decirle al Señor que estaban afuera cobrando. No había cómo soltarlo, abrió la puerta nomás, Cristo lo estaba mirando. Y le dijo, Simón, ¿qué te parece? Mira, escúchame. ¿Qué te parece, Simón? Miren, noten que no le dijo Pedro, No. le dijo Simón. Pero el Señor ya le había cambiado el nombre a Pedro. ¿Por qué le dijo Simón si Simón era su nombre antiguo? Porque venía hablando con él. ¿Cierto? Estaba en su vida natural, ¿cierto? Estaba en su vida caída, en su mente caída. No discernía bien quién era el Señor, no se acordaba que Él era el Hijo de Dios, no se acordaba la visión que tuvo en el monte, no se acordaba que el Padre le había revelado a la única persona, hermano, miren, esta revelación vino a Pedro del Padre, que Jesús era el Cristo, cuando nadie se atrevía a decir nada, y Cristo les preguntó, ¿qué está diciendo la gente que soy yo? No, unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista resucitado, no, tú eres Jeremías. Y el único que dijo la revelación correcta fue Pedro, pero que vino del Padre. Pedro tenía todo esto, hermano. Lo tenía todo, ¿cierto? Pero en la práctica, él, hermano, no se acordaba quién era Jesús. Po. Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Él era el Cristo. Entonces, miren, le dijo el Señor, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, miren. Y aquí le da un ejemplo espectacular. ¿De quiénes cobran los tributos? Los reyes, miren. O los impuestos. ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños, pues obvio. ¿Cómo le va a estar cobrando un rey a su hijo, cierto? Nada que ver, pues. Es como que yo le cobre a mi hijo por vivir aquí en mi casa, pues. Si es mi hijo, pues, ¿cierto? Pero si yo arriendo mi casa, tienen que pagarme, pues. ¿Sí o no? Porque son extraños, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Pedro, mira, ¿se te olvida quién soy yo? ¿Acaso no recibiste del Padre la revelación de que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo? Ya lo recibiste en el capítulo anterior, ¿te acuerdas, Pedro? ¿Cierto?
Entonces, si yo soy hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Dios del templo, el dueño del templo, ¿por qué tengo que estar pagando tributo? Si yo soy el único que está exento de esto. Porque Cristo es el Hijo de Dios, po. Amén. Pero Dios es el dueño del templo. Entonces Dios, como el Rey, como el dueño del templo, tenía a su Hijo, que es Cristo. Y Cristo no tenía por qué pagar el tributo o el impuesto interno que se le cobraba a todos los judíos, po. Pero miren, Pedro se adelantó, pues dijo, no, pues si él igual cumple con todo, pues, no, pues si él estaba exento, pues no tenía la revelación, no tenía la evidencia, no se daba cuenta quién estaba. Es como cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan? Entonces el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro y le avisaron cuando estaba enfermo, pero él fue 4 días después. Esperó que muriera el tipo. Esperó que el tipo, hermano, no. Él sabía que estaba enfermo. Entonces, esperó que muriera, que se pudriera, que hediera. No. ¿Cierto? El tipo estaba hediondo cuando el Señor Jesús fue. No. Y la primera que llegó fue Marta. Y le dijo, Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Ya tenía un culpable que era Dios, ¿cierto? Marta le dice, tu hermano resucitará. Ah, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el evento ese que se viene más adelante, yo sé. Pero si hubiera estado acá, mi hermano, Marta, se te olvida, ¿tú sabes con qué estás hablando? Tú estás hablando, yo soy la resurrección, Martita, yo soy. No es un evento que va a ocurrir a futuro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, miren, nosotros, hermanos, creemos que Cristo lo es todo, pero en la práctica, cuando estamos viviendo una situación, no lo tomamos en cuenta. Tú no me sirves. Yo tengo que arreglar este problema. Yo soy el que puedo. ¿Cierto? Y el Señor dice, ¿y acaso se te olvida quién soy yo? ¿No confesaste mi nombre? ¿Me recibiste en tu corazón? Te di mi vida. Hoy día fluye mi vida eterna, mi vida divina fluye en tu interior. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuiste salvo, cuando me recibiste en tu corazón? ¿Lo olvidaste? ¿Olvidaste quién soy yo? Que yo soy tu paz, que soy tu amor, que soy tu misericordia, que soy tu perdón, tu paciencia. Tú no tienes paciencia, yo soy tu paciencia. Por eso miren lo que dice el Salmo 103. Es posible que nosotros nos olvidemos, hermano, de lo que realmente es importante. Miren el Salmo 103 dice así. Este es un salmo de David. Y David sabe que no necesitaba predicadores, se predicaba solo. Aquí dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios, miren. ¿Por qué? Porque es probable que nos olvidemos de los beneficios de Dios. Y él empieza a predicarse y le dice a su alma, alma, Él es quien perdona tu iniquidad, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cierto? Jehová es el que hace justicia. Versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guarda el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces empiezas a enumerar una secuencia de lo que es Dios realmente, porque cuando estamos en problemas, cuando estamos abatidos, es cuando debemos recordarle a nuestra alma que nosotros, hermanos, portamos, miren, la libertad, portamos la salida, portamos la solución, portamos, hermanos, la victoria para cualquier tipo de situación. Amén. Y si tenemos dudas, y si no sabemos ciertas cosas, nos vamos y le preguntamos al Señor. ¿Sabe que en un momento David estaba en los tiempos de guerra? Y él estaba peleando para el Señor. Y había dejado a todo el pueblo, miren, en una ciudad que se llamaba Ciclag. Y dejó allí a los niños, dejó allí a las mujeres, dejó allí a los ancianos. Y fueron todos a pelear porque estaban en tiempos de guerra. Pero ¿sabe qué? Que cuando volvió, los amalecitas vinieron y arrasaron con todo el pueblo. Se llevaron a los niños, a sus esposas, se llevaron a los viejos, quemaron las casas. Y cuando volvió de la guerra, vio el pueblo, hermano, y dice que, hermano, ellos gritaron de tristeza, de dolor. Su alma, hermano, hasta que ya no le salían las lágrimas, gritaban. Imagínense toda esa gente como estaban, esos hombres de guerra, sus familias, sus hijos. ¿Y sabe qué hizo David? David no renegó en contra de Dios. No tomó una acción así rápida. ¿Y sabe lo que estaba hablando? La comandancia en la que él dirigía, lo querían matar a David por haber dejado el pueblo así, no haber dejado guardias, nada. ¿Y sabe lo que hizo David?
le pidió el efod al sacerdote, se puso el efod y ¿sabe dónde fue a orar? Y le dijo, Señor, ¿alcanzaré a estos merodeadores que vinieron a hacer estos estragos? Y el Señor le respondió, sí, anda, porque recuperarás todo. Y fue y los alcanzó, hermano, los alcanzó. Recuperó a sus hijos, recuperó a su esposa, recuperó todo lo que le habían robado. Los venció a ellos, hermano, y el Señor le dio la victoria y no había ni un rasguño en ninguna persona, porque Dios lo guardó. Entonces no actuó apresuradamente. ¿Por qué? Porque sabía el Dios que tenía, po. Entonces nosotros, hermanos, debemos tener conciencia de quién nos habita a nosotros. ¿Qué es lo que somos para Dios? Nosotros, hermanos, para Dios somos Cristo. Y Cristo lo es todo, porque Cristo nos habita. Entonces, si Cristo me habita a mí, yo lo tengo todo. ¿Qué necesito? Recuérdale a tu alma. Que tu alma se refresque con la verdad de Dios. Que tus huesos, hermanos, sientan el refrigerio de que hay un Dios que está en ti, viviendo, fortaleciéndote en los momentos difíciles. Y que si nos apresuramos nos vamos a equivocar igual que Simón Pedro, ¿cierto? Y en un momento nos vamos a equivocar y el Señor va a decir, no es por ahí. O nos va a hacer callar, espérate, te voy a explicar algo, te voy a dar a conocer esto. O pedirle al Señor en oración, Señor, esto, porque todo se abre a través de eso, nomás, hermano. Entonces, mire, para terminar, Pedro le respondió, versículo 26, de lo extraño, Señor Jesús, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, mire, ve al mar, anda al mar, Simón. anda al mar esto, Joana, anda al mar esto, Oscarito. Oscar, anda al mar. Todos tenemos que ir al mar, por mar, ¿cierto? Porque Cristo sabe que podría haber hecho, se la podría haber hecho fácil. Y haberle dicho, ¿sabes qué? Ahí está. Págale a los cabros que están afuera. ¿Por qué lo hizo ir al mar? Ir a pescar. Y que adentro de un pez que él iba a sacar y gastar la moneda para pagar se la hizo difícil, ¿por cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Dios también nos disciplina a nosotros, hermano. Cuando nosotros no vivimos a Cristo en la experiencia, Dios, hermano, se ocupa de que nosotros meditemos, de que nosotros pensemos, de que le demos una vuelta al asunto. ¿En qué estamos que no estamos viviendo a Cristo? ¿En qué estamos que nos están dando las cosas? ¿En qué estamos? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué estamos tan detenidos en esta situación? ¿Por qué está detenida mi economía, por decir algo? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi casa? ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que le demos una vuelta y vayamos a buscar ese pez, y en ese pez va a estar la solución, pero eso es solamente un tiempo que Dios nos da para que nosotros nos demos cuenta de que la solución está en nosotros mismos. Pedro, mientras iba a pescar, yo creo que iba meditando, ¿cierto? Y iba triste, porque el Señor, a pesar, hermano, de que no lo dejó en vergüenza, miren, no lo dejó en vergüenza, porque el Señor podría haberle dicho, oye Pedro, ¿qué te crees tú? ¿Cierto? ¿Tú crees que estás hablando con cualquiera acá o no? O sea, tú recién me confesaste, me viste quién soy yo. ¿No te das cuenta que yo no tengo por qué estarle pagando un peso a nadie? Yo no recibo ni gloria de hombre, ni le debo nada al hombre. Podría haberlo dejado en vergüenza, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría un religioso? Lo deja en vergüenza, por mano. Cuando una persona peca, falla. Cuando una persona cae, cuando uno ofende al otro, cuando lo ve en una falta, ¿qué hace el supuesto líder espiritual? A esa persona, hermano, si lo puede pasar debajo de sus zapatos, lo hace. Pero Dios no es así con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos perdona, nos aguanta, nos mantiene y nos provee la solución. Y nos explica y nos da a entender de que Él es todo en nosotros. Nada más que eso. ¿Cierto? Amén. Amén. Así que el Señor, hermano, siga resplandeciendo en nuestro interior. Amén. Y podamos ver su grandeza. No nos olvidemos que Él lo es todo, hermano. Y solo Él tiene la posición para hablar. Solo Él. No nosotros, porque el Padre le dijo a Pedro cuando estaba haciendo su enramadita ahí en el monte, le dijo, a Él oír. A Él oír. Él tiene el derecho y la autoridad hoy día de hablar. Ya no nos hablan las doctrinas a nosotros, hermanos. Los profetas pasaron, la ley pasó, todo está en Cristo ahora. Amén. Todo lo reunió el Padre en Él. Por eso dice, a Él oír, a Él escúchenlo, oren a Él, pídanle a Él, que Él abre las puertas. Si están en dificultad, hablen con Él. Si necesitan dirección para alguna cosa, pídanle a Él cuál es el problema. Si Él está en ustedes, Él está ahí, pero háblenselo a Él. No tomen una decisión por sí mismos, po. Sí.
Si falta algo, si vemos que falta algo, convérsenlo, háblenlo. Pero no tomen una decisión así. Ni respondas a la primera. Porque de repente por querer ser visto, por querer ser mejor que el otro, ¿cierto? Respondemos al tiro y nos equivocamos. ¿Cierto? Sí. Entonces que el Señor tenga misericordia, hermano, de cada uno de nosotros y aprendamos a disfrutar al Señor en la práctica, en la práctica. Cristo es todopoderoso, el sublime, el grande, el eterno, el único, el primero, el postrero. Sí, está bien, Él es todo, pero vívelo en la práctica. Po. Si Él es todo, si Él es tan poderoso, vívelo en los momentos de dificultad, po, cuando tienes problemas con tu pareja, cuando tienes problemas con tus hijos, con tu trabajo, cuando tienes problemas con un vecino, con un amigo, con lo que sea, económico, problemas, si estás enfermo, Él es mi sanador, lo disfruto, lo vivo. Chuta, difícil, sí, pero es que hay que vivirlo en la práctica. Si a eso quiere llegar el Señor. Tampoco de un día para otro, hermano. No es de, ya, de ahora en adelante, no, porque vamos a seguir cayendo. Pero el Señor va a ir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir metiéndonos, ¿cierto? Va a seguir mandándonos cobradores de impuestos para ver qué respondemos, para ver qué decimos, po. ¿Ah? Pero debemos saber responder. Cuando venga un cobrador de impuestos, no le vamos a decir sí, le vamos a decir, espera un poquito, porque Pedro tenía que haber dicho, cuando le dijeron, oye, tu maestro no paga impuestos, Pedro, ¿sabes lo que tenía que haber dicho? Espéreme un poquito, cabrón. Voy a ir a preguntarle a mi maestro a ver qué me dice. Eso debió haber hecho, pero él no lo hizo. Antes de tomar una decisión, preguntémosle al maestro. Maestro, ¿qué hago acá? Maestro, ¿está bien lo que estoy haciendo? Maestro, ten misericordia de mí si